Hola gente de YouTube, aquí su compa Maestro Crack, trayéndoles un nuevo video de sus novelas favoritas. Antes de empezar con el video quiero dejar algo en claro. Ninguno de los personajes o la novela no son de mi pertenencia, todo crédito y derecho reservado a sus respectivos creadores, y sin nada más que decir continuemos con el video. Manin Onkai. La apertura despierta dos sistemas, capítulo 121. Cuando no quedaba mucha comida para gatos en las manos de Leana y Jianqi, los gatos se apartaron a regañadientes del lado de los dos y corrieron hacia el área distante de la villa. Aunque Jianqi no podía ver la expresión de Leana, podía sentir que Leana sin duda estaba feliz desde el fondo de su corazón en este momento, y ese ocio podría ser lo más preciado para una valquiria. Entonces, ya que la señorita Leana va al cementerio, ¿puedo ir yo también al cementerio? Sonó la voz tranquila de Joyce, preguntándole a Leana si podían ir juntas al cementerio para encontrarse con los espíritus heroicos de las valquirias que habían muerto por la humanidad. ¿Eh? Sí, seguro, Marta es una niña muy habladora, y probablemente no te odiará. Leana pareció un poco sorprendida por la solicitud de Joyce, pero pronto volvió a la normalidad, solo para verla estirar una de sus manos, hacer un gesto que parecía ser por favor aquí, y luego levantó a Fangzen, quien todavía estaba aturdido. Y caminó hacia la dirección del cementerio. Y las dos personas que se encontraron con Joyce y Tesla por casualidad también los siguieron, y los cuatro caminaron por el camino, pareciendo dos parejas caminando juntas. Que no haya oscuridad profunda o resplandor cegador donde sea que estés. Que no haya ruido ni terrible silencio donde quiera que estés. Eres la tierra del calor y la calidez, amén. Colocando las flores blancas compradas en la entrada del cementerio frente a la placa de piedra poco profunda frente a él, Joyce juntó las manos y ofreció sus más sinceras bendiciones y oraciones al difunto que se encontraba en la tumba. Pero no sé por qué, cuando Leana miró a la adolescente que rezaba, sus ojos estaban extremadamente complicados y enredados. Después de un largo silencio, finalmente habló lentamente. Marta. Lily Jacobs. Originaria de Holloway Street, Lily era su apodo porque amaba a Kaya Lily. Ella fue la única valquiria que murió como resultado del colapso de Berlín, pero no fue enterrada en la tumba de los inválidos. Nota. El Invalidenfriedhof es uno de los cementerios más antiguos de Berlín y una vez fue utilizado como cementerio militar en Prusia. Casiwa Berlín, ¿eso no es eso? Como si escuchara alguna palabra extremadamente sensible, el rostro de Joyce mostró una expresión momentánea de pánico, que contrastaba con su piadosa paz anterior, porque para Joyce, sería un fragmento que nunca olvidaría por el resto de su vida. Bueno, es el evento donde naciste. Leana asintió y no cambió su retórica porque tomó en cuenta los sentimientos de Joyce. El Onkai dará a luz al abogado, y el abogado nacido es el joven que está frente a ella. La nuez de Adán de Joyce se movía hacia arriba y hacia abajo, y aunque no lo mostraba, aún podía sentir su estado de ánimo ligeramente bajo. No tienes que sentirte demasiado culpable, inevitablemente habrá sacrificios en el campo de batalla. Generalmente, las organizaciones eligen un cementerio cercano. Si resulta gravemente herido y no muere, también será enterrado en el pasado y descansará en paz con sus camaradas. Leana extendió la mano y palmeó el hombro de Joyce para que no pudiera hundirse en la neblina de las sombras del pasado. ¿Oye? ¿Qué la situación de masa es? Joyce estaba un poco sorprendida y no pudo evitar preguntarle a Leana en voz baja. En el proceso de eliminar a la bestia colapso de nivel emperador, el escuadrón polilla nocturna liderado por ella fue destruido casi por completo. Este niño, como el único superviviente, soportó mentalmente una represión inimaginable. Leana suspiró levemente, probablemente por eso se sentía tan ambivalente con respecto a Joyce. Joyce no habló, solo bajó la frente y miró las losas de piedra en el suelo. Aunque arreglamos de inmediato que la transfirieran desde la línea del frente para recibir tratamiento. Pero al final, aún así, Leana no dijo el término al final, pero por el resultado de su eventual entierro aquí, ya se conocían. Nota. De los 10 mandamientos cristianos, el 6º mandamiento ordena no matarás, y el suicidio también es un delito de homicidio, y el pecado es relativamente más profundo. La mirada en el rostro de Joyce no pudo evitar parecer un poco más pesada. Este año nuevo, el segundo aniversario del incidente. Ella está en su propia casa. El cuerpo de Joyce tembló violentamente por un momento, y sus puños se apretaron en secreto. Debido a que no fue un suicidio de combate, no podemos enterrarla en el mismo lugar con sus descendientes.
Leana finalmente dijo la verdad sobre todo. ¿Esto no es demasiado cruel? Joyce susurró, pero tal vez él era la persona menos calificada para comentar sobre el asunto. No hay manera, el ejército es así. Leana negó con la cabeza, y la figura del joven de cabello azul se reflejó en sus pupilas azul-amarillas, aunque no era una señal de lástima, pero tampoco una intención de culpar. El llamado ejército es una máquina que no puede tolerar ningún fallo de tornillo. Por lo tanto, su bala ya solo recibirá a aquellas personas que cumplieron con sus responsabilidades hasta el último minuto. Es brutal, pero tampoco tenemos una solución mejor. Leana dejó escapar un suspiro y continuó. No se equivoquen, su desgracia es una completa tragedia para cualquiera. Una tragedia que nunca debería ser soportada por ella sola. Es solo que, para los soldados, el llamado honor profesional es algo que debe colocarse ante cualquier individuo. Sí, para los individuos es miserable. Sin embargo, esto también es un veneno de combate indefenso. Porque solo de esta manera podemos organizar a los más valientes entre nosotros, para que puedan unirse como una máquina en el campo de batalla que cambia rápidamente, para resistir, luego, derrotar, algunas de las cosas más geniales del mundo. Las estrellas están saliendo y las bolsas de comida están vacías. En el camino, aunque los gatos están muy contentos. Sin embargo, después de escuchar la historia de la valquiria Marta, Joyce siempre sintió como un ganado en la garganta. Este es el último punto de alimentación. Leana miró la poca comida para gatos que quedaba en la bolsa y luego preguntó. Señor Joyce. Jianqi finalmente no pudo evitar hablar, aunque no tuvo una buena impresión para el abogado, pero él vio la culpa de Joyce en el camino. Aunque Joyce dijo que sí, su rostro estaba densamente cubierto por una capa de neblina. Lo de Marta. Esto no es una tristeza que debas soportar. Leana juntó las manos alrededor de su pecho y sus pupilas azul-amarillas se llenaron de emociones de significado desconocido. Pero la propia señorita Leana estaba muy incómoda. No hay un dicho que dice, la alegría de compartir es el doble de alegría. El dolor compartido es la mitad del dolor. El rostro de Joyce mostró una sonrisa impotente y le dijo lentamente a Leana frente a ella. Como si sus palabras la desconcertaran, la mirada de Leana se agudizó gradualmente. Ajaja, no es así. Es un poco guapo. Joyce sonrió avergonzada y su rostro estaba ligeramente rojo. Leana no respondió a las palabras de Joyce, y un aura asesina invisible de repente escapó en el aire. Eso, estoy bromeando así, ¿no es bueno? Al ver que Leana no prestaba atención a sus propios chistes, Joyce tuvo que jugar sin poder hacer nada por sí misma. Menos verbosidad. Era demasiado tarde, fue rápido, y Leana le tapó la boca a Joyce y lo arrastró hacia los arbustos. En una dirección que no había notado antes. Un misterioso objeto flotante apareció de la nada en la noche. ¿Qué es esto? Joyce no pudo evitar mostrar un poco de pánico, obviamente no esperaba las acciones de Leana en este momento. Señorita Leana, ¿eso es un enemigo? Jianqi también notó el objeto flotante blanco, aunque no dudaba de la fuerza de la valquiria de clase S de Leana, pero el aliento dado por ese objeto flotante era muy extraño. Porque Jianqi ni siquiera podía sentir ninguna fluctuación en la energía de avalancha arriba, así como las características de criaturas de avalancha similares. Leana no emitió ningún sonido, pero siguió sosteniendo a Joyce en el suelo, sus ojos cautelosos ante los objetos flotantes que no estaban muy lejos. Él no sería eso. ¿Qué es eso? Joyce mantuvo una postura agachada y durante un tiempo le resultó difícil organizar el lenguaje sistemático, por lo que tuvo que decir de manera intermitente. ¿Qué eso que habla fuerte? En comparación con Joyce, Leana le gritó directamente y su cuerpo se tensó casi inconscientemente, listo para pelear. ¿SSU fantasma? Joyce, que originalmente estaba un poco nerviosa, estaba aún más confundida por el rugido de Leana, e incluso las palabras eran difíciles de pronunciar por completo, y Leana, que había entrado en la guardia, también aumentó de forma invisible la fuerza para sostenerlo, haciéndolo sentir dolor. Caramba, no digas palabras tan desafortunadas. Los verdaderos fantasmas en este mundo son mucho más problemáticos que los de las leyendas urbanas. Leana le gritó a Joyce. ¿Eh? ¿Resulta que realmente hay fantasmas en este mundo? Después de escuchar las palabras de Leana, Joyce respondió sin pensar.
Es solo una metáfora, y menos, dame gritos. En el campo de batalla, eso es fatal. Leanna no pudo evitar ver el comportamiento extremadamente estúpido de Joyce, y al mismo tiempo estaba atenta a cada movimiento de la otra parte. El objeto blanco no solo no se fue, sino que cantó palabras no muy lejos, y el extraño sonido llegó a los oídos de los tres a través del aire nocturno. Dando vueltas aquí sin caminar. ¿Y todavía tiene palabras? Joyce miró los movimientos de la otra parte y no pudo evitar hablar. HMPH. Esa cosa que revolotea, ¿no crees que se parece mucho a una sábana? Como si estuviera viendo algunas de estas pistas, dijo Leanna pensativamente. La cama. ¿Sábanas? Pero no tiene piernas. La voz de Joyce estaba llena de sorpresa, y estaba claro que el punto señalado por Leanna no era tan fácil de aceptar para él. Quién sabe, probablemente sea la broma de alguien con un globo. Y el que se lee de un lado a otro, creo, ¿no lo has oído en alguna parte? Dijo Leanna mientras casualmente recogía una piedra del pasto y la sostenía en su mano. Mientras giraba su muñeca violentamente, la piedra de repente dibujó una curva suave en el aire, golpeando el objeto blanco desconocido que flotaba en el aire. Silbido. La piedra que golpeó al fantasma como si golpeara una roca dura, emitió un sonido nítido y rodó hacia la hierba. En este sentido, Leanna no pudo evitar fruncir el ceño, parece que la situación actual es un poco inesperada para ella. Esto, ¿qué está pasando con este extraño choque? En comparación con Leanna, la actuación de Joyce no es tan tranquila. No sé. Leanna miró a Joyce con enojo, obviamente le había dicho que no hiciera un escándalo, pero ahora todavía parecía desinformada. Ups, descubierto. El fantasma repentinamente hizo estallar una corriente de aire debajo de él, arrebatándole el camino y huyendo a gran velocidad. ¿Qué es esto de nuevo? Joyce miró la escena frente a él con asombro, porque el fantasma originalmente extremadamente misterioso en realidad podía hablar palabras humanas de repente, o parecía que estaba huyendo. Leanna hizo un ligero ruido con la boca y luego sacó un dispositivo que parecía un walkie-talkie en miniatura de sus brazos. V-23 solicita apoyo de emergencia. Si encuentra un ovni, por favor, tíreme armas de inmediato de acuerdo con el plan 8. Las unidades móviles están en espera. Repetir. Si encuentra un ovni, por favor, tíreme armas de inmediato de acuerdo con el plan 8. Las unidades móviles están en espera. Inmediatamente después, soltó la mano que había estado presionando a Joyce antes y corrió hacia la dirección de la máquina de vuelo. En la intersección que separa los cementerios este y oeste, Tesla, que parecía inexplicablemente nervioso, estaba intercambiando algo con un niño. Tesla, peligro. La voz de Joyce vino desde la distancia, sonando muy ansiosa, pero Tesla no podía entender de qué estaba hablando. Hasta que vio a Leanna corriendo hacia ella. Quítate del camino, pelirrojo. El tono de Leanna no fue ni en lo más mínimo cortés, y fue un tono imperativo al principio, lo que hizo que Tesla rápidamente se hiciera a un lado. Pelo rojo, rojo. ¿Quién es el pelirrojo? Oye, ¿qué pasó? Tesla escuchó que Leanna la llamó pelirroja, y también estuvo enojada por un tiempo, queriendo confrontar a la otra parte claramente, pero después de ver a Leanna estirar la mano y atrapar un objeto en el aire, y luego apuntarse a sí misma. Se calmó por un momento. Si quieres vivir, apártate del camino. Esta vez fue la advertencia final de Leanna, porque ya se había hecho cargo de la flor blanca del abismo negro transportada, y estaba a punto de lanzar un ataque contra el objeto volador desconocido en este momento, y no se detendría solo porque Tesla también estaba allí. Balbuceo. La boca de Tesla subconscientemente exclamó, como si explicara algo, pero por instinto de supervivencia, aún tenía que jalar al niño a su lado para esquivarlo y evitar el golpe de Leanna que se aproximaba. El plan 8 fue un éxito perfecto, y el ovni se había desintegrado. Traeré de vuelta la flor blanca del abismo negro por mí mismo de acuerdo con el plan, y la comunicación terminará. Cuando la punta de la flor blanca del abismo negro golpeó el objeto blanco desconocido, convirtiéndolo en una chispa que explotó en el aire, el rostro de Leanna también mostró una sonrisa algo confiada. Es solo que para Tesla y ese niño, sus expresiones no son tan naturales como las de Leanna. 2. No está herido. Guardando la flor blanca del abismo negro en su mano, Leanna les preguntó a los dos con una actitud muy caballeresca.
El niño no emitió ningún sonido, como si estuviera asustado por los movimientos de Leanna, pero por otro lado, Tesla a su lado no estaba tan tranquilo, y la vio mirar tan enojada que su cabello se erizó, apuntando en dirección a Leanna. Y preguntando. ¿No te lastimaste? Nuestro último robot flotante. Tú pagas. Mirando al robot que ha sido golpeado por la flor blanca del abismo negro y ahora está hecho añicos en el suelo, las emociones de Tesla obviamente están un poco fuera de control, y el objeto de la ira es Leanna, quien casi la mata. Esto es, ¿Robots sigue siendo manipulable? Leanna miró los escombros del lugar, como para ocultar su vergüenza, y sonrió impotente. No me importa. ¿Quién te dijo que subieras indiscriminadamente de una manera tan bárbara? Incluso si quiero explicártelo, mujer violenta, no me diste la oportunidad de explicártelo. Tesla estaba casi tan enojado que aplastó una boca llena de dientes plateados, mirando a Leanna con resentimiento en su rostro. Si ella realmente no hubiera sido capaz de vencer a esta valquiria de clase S, entonces la habría golpeado ferozmente. Eso, la señorita Leanna también es amable, aunque la técnica puede no ser tan suave. Joyce también trató de dar un paso adelante para apaciguar a Tesla, quien parecía haber sido pisado por alguien, pero Tesla, quien ya estaba loco de ira, ¿dónde podría escuchar sus palabras? Doctor Tesla, al menos, este robot debería ser cosa de este niño. Justo cuando la atmósfera era una vez incómoda y estancada, Jianqi finalmente habló, pero lo que preguntó sonaba un poco extraño. ¿Cómo podría un adolescente hacer tal cosa? Sí, este robot es lo mío, normalmente lo usaba para asustar a la gente, pero hoy. El niño respondió, como admitiendo que era su propio trabajo. ¿Qué? Leanna y Joyce dijeron al unísono. No hay duda de que las palabras en la boca de este pequeño han superado con creces su comprensión, pero Tesla al lado del pequeño tiene una expresión que debería haber sido así hace mucho tiempo. Si hay algo roto, simplemente arréglenlo y tal vez pueda resolver todos estos problemas. ¿Qué piensa, doctor Tesla? Si puedo arreglarlo, ¿podría perdonar la transgresión involuntaria de Leanna? Jianqi dio un paso adelante, se agachó, miró la pila de escombros en el suelo que ya no estaba en forma, luego levantó la cabeza y le preguntó a Tesla, que estaba enojado en este momento. Es ligero decirlo, pero no mire solo la edad de la niña, piensa que es algo que se puede reparar casualmente, incluso si tienes prisa por disculparla, no puedes usar este tipo de razón para persuadirla. Un niño. Tesla abrazó sus manos alrededor de su pecho, obviamente desconfiando de Jianqi. Incluso si quisiera reparar esta cosa, requeriría un poco de esfuerzo. ¿Cómo podría este laico frente a él decir que sería reparado? ¿Cree que estoy bromeando, doctor Tesla? Jianqi mostró una sonrisa significativa, aunque dijo que debido a que estaba en la línea de tiempo anterior establecida por la misión, su habilidad original era algo limitada y no podía utilizarse por completo. Pero dado que tiene la habilidad especial otorgada por el sistema, no debe ser un problema reparar un robot solo. Aunque no pareces alguien confiable de ninguna manera, pero si puedes hacer que me preocupe un poco menos, no importa si te crees una vez y qué hacer, empaca rápidamente estas cosas y prepárate. Volver para ver cómo arreglarlo. Tesla hizo un puchero, se dio la vuelta enojado y caminó hacia el camino por el que vino, luciendo indignado. Lo siento, la doctora Tesla a veces hace que la gente compare dolor de cabeza. Me disculpé contigo en su nombre, por favor no te tomes este tipo de cosas demasiado en serio, ella no está realmente enojada contigo. Al ver a Tesla que se dio la vuelta y se fue, Joyce también se apresuró a dar un paso adelante para jugar una ronda por ella, expresó sus disculpas a Jianqi y Leanna, y luego persiguió en dirección a Tesla. Gracias. La voz de Leanna sonó en los oídos de Jianqi, en un tamaño que solo dos personas podían escuchar. Está bien, ¿no dijiste también que somos amigos? Estos son solo una pequeña obligación entre amigos. Jianqi negó con la cabeza con una sonrisa y dijo que esto no era demasiado vergonzoso, y que Leanna también se había cubierto cuando conoció a Tesla y Joyce antes, a lo sumo no era más que un intercambio de cortesía. Aprovechando esta oportunidad, Jianqi se puso en cuclillas en el suelo para examinar cuidadosamente el pequeño robot y transmitió sus datos a la propia base de datos del sistema, y... pronto, todo tipo de información del futuro apareció en su mente, incluida la forma de reparar y el modelo mejorado. Luego. Pero en esa gran pila de datos, lo que más le importa es la firma del inventor original de este pequeño robot. Joaquín. Nokian Vitanen.
Este nombre puede ser extremadamente desconocido para la mayoría de las personas, pero si dices otro nombre de él, se estima que muchas personas se sentirán increíbles. La ley de la razón, Walter II, Walter Álamo. La ley de los dos agentes, realmente tuvieron su primera reunión aquí. Dr. Tesla, ¿tienes una herramienta aquí que pueda encajar en metal? En el banco de trabajo de Tesla ubicado en el Instituto de Investigación 42, Jianqi le preguntó a Tesla a su lado mientras ensamblaba hábilmente las partes que se habían roto. Al principio, Tesla no tenía muchas esperanzas en Jianqi, incluso cuando le propuso tomar prestado su banco de trabajo, no se lo tomó demasiado en serio. Porque, en su opinión, Jianqi solo estaba diciendo algunas palabras hermosas y todavía tenía que salir él mismo. Pero Jianqi no solo no mostró una mirada de vergüenza, sino que rápidamente rescató el dispositivo de accionamiento central que no estaba gravemente dañado, asegurándose de que la función central del robot aún estuviera completa, y luego comenzó a reparar el caparazón y el esqueleto, y en la competencia de la acción parecía un veterano en la industria, incluso Tesla estaba un poco avergonzado de sí mismo. Al final, incluso espontáneamente comenzó a luchar contra Jianqi. Aunque el temperamento de Tesla no es muy bueno, todavía sabe cuándo hacer las concesiones apropiadas en términos académicos y profesionales. Golden Retriever, toma mi espada de fuego. Tesla levantó las manos e instruyó a Leanna a su lado. Como para vengar su venganza por llamarse a sí misma Red Mao en ese momento, acentuó deliberadamente el tono de la palabra Yellow Mao. Golden Retriever, estás hablando del mío y esa espada de fuego, ¿qué es exactamente? Al escuchar las órdenes de Tesla, Leanna se congeló en el lugar por un momento, y para la Valquiria, que estaba acostumbrada a ir en línea recta, era inevitablemente un poco renuente a entender tales palabras. Hermana Valquirie, probablemente solo quería que le pasaras la pistola de soldar. Como si supiera que las palabras de Tesla no eran tan fáciles de entender, el niño pequeño que regresó con ellas tiró de las mangas de Leanna y la ayudó a traducir. Ah, sí, son pistolas de soldar, pistolas de soldar, pistolas de soldar. Dale, pistola de soldar. Con la ayuda del niño, Leanna finalmente entendió lo que Tesla quería decir, así que comenzó a hurgar en la pila de herramientas y finalmente entregó la pistola de soldar que encontró. Aunque dijo palabras de agradecimiento, la expresión de Tesla era realmente difícil de decir sincera, como si fuera superficial con Leanna. Lo siento, este tonto en nuestra familia, cuando está irritable, no puede hablar muy bien. Algunas voces burlonas venían desde la puerta, y se insertaron abruptamente en la conversación entre los dos en la casa, con un poco de impotencia. Mirando la fuente del sonido, un invitado no invitado había aparecido en la puerta. Los ojos azul oscuro, una cara redonda como la de una muñeca y un rizo natural de color claro, deberían hacer que un Peugeot fuera la belleza si no fuera por ese mal peinado. Sin duda, tiene el olor del legendario científico loco, pero también se burlará de las personas cercanas como una hermana de al lado, como ahora. Oye, Chicken Nestea, ¿quién dices que es un tonto? Bajo las palabras sin ceremonias de la otra parte, se podría considerar que Tesla, que había estado buscando un punto de desahogo, finalmente encontró el objeto de la ira. ¿Quién más sino el más honorable Su Excelencia Tesla? Einstein no se refrenó en absoluto debido a las emociones de Tesla, pero dio suplementos oportunos, acelerando la velocidad de los fritos de Tesla. Cómete mi espada de fuego. En este momento, Tesla también ha alcanzado el punto crítico del valor de la ira, levantando directamente la espada de fuego en su mano, y está a punto de cortar de frente en dirección a alguien. Peligro. ¿Y por qué se balanceó hacia mí? Joyce vio la espada de fuego que se acercaba más y más a él, y no pudo evitar retroceder inconscientemente, queriendo mantenerse alejado del alcance de Tesla. El último que parecía confundido fue Jianqi, acerca de por qué la pistola de soldar que había pedido durante tanto tiempo aún no le había sido entregada, solo podía mirar las partes en esta mesa aturdido. ¿Cómo resultaron las cosas así? Los tres invitados que vinieron al laboratorio 42 esta noche se llamaban Leanna, Brigantia, Jianqi y Joachim. No Qian Vitanen. Los dos primeros son personas del destino, y los últimos son los hijos de un finlandés frívolo. Para decir por qué estos tipos están aquí juntos, probablemente, este es el llamado destino. Por supuesto, no tenemos forma de saber qué pensará un robot que ha derramado moho de sangre durante 8 vidas como un trampolín hacia este destino. Si tan solo pudiera pensar.
Joachim había estado en el lugar de trabajo de su padre muchas veces antes. Cada vez, la hermana del rollo natural y la hermana de la doble cola de caballo aquí siempre tocarán todo tipo de cosas para él que otros niños no pueden tocar. Hacer todo tipo de solventes químicos de colores brillantes, tocar música con bobinas de descarga en el cuarto oscuro, ensayar obras de teatro con las hermanas informáticas. Es todo un capital del que puedes presumir con otros niños. Me gustan más mis hermanas. Al menos en opinión de Joyce, eso es lo que pensaba el chico llamado Joachim. Por eso, hace unos días, cuando de repente volvió a sonar el comunicador que le regaló su hermana en el verano, el adolescente instintivamente sintió que algo interesante debía estar pasando de nuevo. Oye, chico humilde, ¿quieres jugar a Joen juntos? Fue la hermana de doble cola de caballo, quien en secreto le dio la noticia a través del comunicador en ese momento. Es solo que la hermana de doble cola de caballo no pudo haber estimado que el robot que había preparado en el cementerio sería bombardeado en pedazos por la hermana Valkyrie que vino a barrer la tumba como un ovni. Ah, esto yo realmente no lo sé. Lo siento mucho. Voy a tratar de encontrar una manera de compensar. Al recordar las constantes reverencias y disculpas de la hermana Valkyrie en el camino, Joachim se sintió avergonzado de sentirse un poco incómodo con los demás. Al menos en opinión de Joyce. Sin embargo, frente a la otra parte que insistió en pedir una compensación, este niño se movió inteligentemente. Hermana Liana, quiero tu autógrafo. Por supuesto, entonces otra vez. Es imposible que un tirano pelirrojo finja que no pasó nada así como así. ¿De verdad, cuál es tu flor blanca del abismo negro? ¿Cómo lo hiciste rompiendo cada cable desde adentro? Cuando Tesla vio la apariencia miserable dentro del robot, no pudo evitar mirar a Leana a su lado con ojos de monstruo. La flor blanca del abismo negro es la llave de Dios que integra descomposición y creación. Cuando se activan sus capacidades destructivas, el objetivo se deconstruye automáticamente de adentro hacia afuera a un estado más caótico. Si se usa a máxima potencia, Leana le explicó a Tesla con una cara seria, pero para Tesla, alguna información era demasiado grande por un tiempo. Reduzca la velocidad, reduzca la velocidad. Integrando descomposición y creación. Es decir, ¿también tiene la capacidad de reparar? Como si hubiera descubierto un punto ciego, dijo Tesla con una mirada de emoción. Sí. Leana asintió, sin negar la conjetura de Tesla. Entonces no lo digas antes. Hagámoslo funcionar juntos y arreglemos de nuevo este montón de cobre y hierro rotos, ¿no? Tesla bofeteó bruscamente y extendió la mano para arrebatar la flor blanca del abismo negro en la mano de Leana. Lo siento, no puedo hacer esto. Si pudiera, también me gustaría arreglarlo en el acto. Leana negó con la cabeza y no tenía intención de volver a sacar la flor blanca del abismo negro. ¿Eh? ¿Por qué? Tesla parecía incapaz de entender las acciones de Leana y no pudo evitar fruncir el ceño. Aunque la flor blanca del abismo negro puede descomponer todo, su capacidad de creación solo es adecuada para reparar el daño de los organismos vivos. Rihanna explicó más, tratando de disipar la idea de Tesla. Ah, es así. Espera un minuto, no tiene sentido. No existe un límite absoluto entre lo orgánico y lo inorgánico. Después de todo, no es el llamado humano, desde otro punto de vista, solo una máquina consciente de sí misma. Tesla asintió y luego sacudió la cabeza. ¿Qué? Leana todavía parecía tener dificultades para conversar con Tesla. Piensa en nuestros órganos. Piensa en nuestras células. Piensa en nuestras mitocondrias. Piensa en nuestros neurotransmisores. ¿Cuál no ejecuta mecánicamente los comandos de acuerdo con las condiciones externas? Las personas son suaves, las máquinas son duras, es solo una diferencia en el material. Parecemos inteligentes, las máquinas parecen torpes, pero eso es solo porque no tenemos la capacidad de diseñar máquinas tan buenas como nosotros. Como si despertara las células académicas en la mente de Tesla, frente a una confundida Leana, Tesla de repente comenzó a brotar. Aunque tu razonamiento es muy interesante, pero cualquier solución requiere planos. Leana dijo con una sonrisa incómoda, tratando de aliviar su confusión en este momento. ¿Plano? Te lo daré, no es tan difícil. Tesla resopló ligeramente y dijo con indiferencia. No, para la flor blanca del abismo negro, solo puede analizar planos compilados en lenguaje genético. Leana explicó seriamente. Caramba, Cortar, aburrido.
Ya que puede llamarse la llave de Dios, pensé que eras una especie de piedra filosofal. Nota. Generalmente se cree que el concepto de piedra filosofal se originó en el breve ensayo programático Emerald Tablet del hermetismo alrededor del siglo I de piedras en oro, sino también la inmortalidad. Tesla entendió lo que Leana quiso decir en este momento, y el entusiasmo original fue como si le echaran agua fría en la cabeza. Ajaja, la piedra filosofal o algo así. La sonrisa impotente de Leana puede considerarse como una respuesta a Tesla. Lo siento, este tonto en nuestra familia, que ha leído un doctorado en todos los libros, incluso cree en la alquimia. Sonó la voz de Einstein, todavía palabras despiadadas. Pero si alguien quedó completamente excluido de esta conversación, solo Jian-Qi, que todavía no tiene la pistola de soldar. Después de que los dos lidiaron con estas cosas inexplicables en el Instituto de Investigación 42, ya había llegado el momento de la mañana del día siguiente, mirando el sol naciente en el cielo distante, Jian-Qi también estiró una gran cintura perezosa, que fue considerado como un pequeño movimiento de un cuerpo algo rígido. De hecho, no es lo difícil que es para él arreglar este robot, sino que los asistentes a su alrededor son demasiado activos, por lo que la mayor parte de la noche está ayudando. Sin embargo, Jian-Qi realmente no quería ir, porque como un viajero, estaba indefenso en este mundo, y era mejor quedarse aquí que volver a la nariz de Otto, pero no pudo evitar que Leana dijera que él tenía arreglos especiales para el día siguiente, y tenía que regresar rápidamente al cuartel general en este momento. Dado que Leana no tenía intención de quedarse por mucho tiempo, naturalmente no era tan conveniente para él, por lo que tuvo que despedirse de todos en la casa a toda prisa. A diferencia de Einstein y Tesla, que se tropezaron, y de Joachim, que no aguantaba trasnochar y ya se había ido a dormir, Joyce tomó la iniciativa de salir corriendo con los dos, diciendo que quería enviarlos. Apagado. Señor Jian-Qi, el incidente de ayer realmente te preocupó, y realmente no será fácil esperar que esos dos te ayuden. Joyce sonrió con torpeza, como si se disculpara, y le dijo a Jian-Qi, que había reparado el robot. Al mirar a este joven tranquilo e incluso algo vulnerable frente a él, Jian-Qi no pudo evitar sacudir la frente inconscientemente, porque era realmente difícil para él conectar a este joven con el futuro abogado. Entonces, señor Joyce, ¿realmente es abogado? Después de un largo silencio, Jian-Qi finalmente hizo la pregunta que lo había molestado durante mucho tiempo desde que vio a Joyce, y este joven puede haber ido demasiado lejos. Ah, ¿no es esto ya obvio? La reacción de la señorita Leana debería ser más reveladora de lo que soy, aunque ya no puedo recordar nada, pero tal vez eso es lo que soy. Joyce escuchó las palabras de Jian-Qi y respondió con una leve pérdida. No, debería decir, ¿realmente me malinterpretaste? Creo que un abogado que puede estar del lado de la humanidad como usted y tener sentimientos propios también debería tener una mayor capacidad, porque entonces puede hacer más cosas y proteger esas cosas importantes. Jian-Qi negó con la cabeza, lo que indica que Joyce no había entendido lo que quería decir. Para Joyce, esta no es la primera vez que le preguntan sobre sus habilidades, y como abogado parece ser mediocre en todos los sentidos, y ni siquiera tiene calificaciones para ser observado. No sé. Hasta el día de hoy, esta sigue siendo la única respuesta que Joyce puede dar. Cuando puede recordar, sabe hablar alemán, inglés, ruso, latín, incluso él no entendía por qué sabía tantos idiomas. ¿Quién soy? En ese momento, naturalmente hizo esa pregunta. No sabemos. La otra parte respondió así. Luego comenzó a hablar consigo mismo. Destiny, una organización secreta con una larga historia, es el verdadero controlador del mundo y el salvador de la humanidad. Onkai. Este es un desastre que la ciencia no puede explicar por completo. Desde los albores de la civilización, ha contaminado el mundo humano, transformando criaturas pacíficas en demonios terroríficos. Estos monstruos, conocidos como bestias Onkai, tienen una extraña piel de plástico que es escalofriante. Mí mismo. El yo amnésico es el único sobreviviente de un tiempo de colapso. La ubicación es en Berlín, el único edificio que no reconozco. Cuerpo. Este cuerpo sobreviviente esconde un gran secreto. Para salvar a más personas en el mundo, aceptar sus experimentos humanos es la única opción correcta. Un mes, otro mes, otro mes. Un año, otro año. El joven, con el número 1, fue llevado a un laboratorio tras otro, repitiendo exactamente lo mismo. Soportando un dolor insoportable.
Por favor, coopere con nosotros. Piénselo por la humanidad. Es un efecto secundario inevitable. Un grupo de científicos locos, salvando a la humanidad o algo así, definitivamente es una mentira. ¿No significa que soy un sobreviviente? Entonces, ¿por qué sufrir otra desgracia de la nada? ¿Quiénes son los seres humanos de los que hablas? A veces tengo muchas ganas de morir. Si no fuera por el hecho de que todavía había una palabra que estaba pensando en sí mismo, pero al menos tuvo la suerte de conocer gente que no le parecía tan mala, y finalmente es quien es hoy. Sin embargo, señor Jianqi, aunque no sé qué tipo de valor y habilidad tengo, hay una cosa que estoy seguro de que puedo tener, y no sé si esta es una respuesta. Joice, que se separó de los recuerdos, pareció recordar algo y extendió su mano derecha en dirección a Jianqi, mostrando la apariencia de 4 dedos juntos. Allin, dijo, esta es una expresión amistosa, aunque no tengo forma de dar una respuesta definitiva por el momento, pero esto puede representar mi posición, y le deseo un buen viaje, señor Jianqi. Mirando al chico de cabello azul que hizo un gesto de apretón de manos, Jianqi se quedó en silencio por un momento, como si no esperara recibir tal respuesta, pero la sinceridad en esas pupilas finalmente lo conmovió, haciendo que también se estirara lentamente. Su mano derecha. Con el llamado Walter. Joice, también el nombre alemán para mundo, los dedos de los niños sacudieron los dedos, luego se dio la vuelta, caminó lentamente en dirección a Leana, miró a Joice de pie en la puerta y desapareció de su campo de visión poco a poco. Sin embargo, algunas plumas débiles, casi imperceptibles, también aprovecharon la oportunidad para adherirse al cuerpo de Joice, y se convirtieron en una corriente de luz y se fusionaron con su cuerpo. Después de despedirse de Joice, Jianqi también emprendió el camino para regresar a Destiny con Leana. Jianqi en el camino ha estado recordando el contacto con Joice y su grupo durante este tiempo, especialmente el apretón de manos que Joice hizo al final, lo que le trajo un gran toque. A diferencia de Celine que conocía, aunque él y Joice no se conocían, naturalmente se sentiría atraído por su temperamento y dejaría una impresión relativamente profunda en él. Ha estado tratando de compensar sus errores pasados, que no estaban mal, y también mostrará su respeto y luto por los fallecidos, y quizás Joice sea más una persona real que un abogado. ¿Crees que las personas como ellos son realmente personas vivas? Pero antes de que Jianqi pudiera hablar, la voz de Leana sonó primero y le preguntó a Jianqi qué había visto en el pasado. ¿Qué quieres decir exactamente con vivido? Jianqi no pudo evitar respirar hondo, parecía que él y Leana estaban extremadamente impresionados por ese grupo de personas. No sé, pero puedo sentirlo, es una emoción rara, y el destino de mañana es hacer de cada miembro una herramienta precisa y cumplir con sus propios deberes. Si hubiera podido decir esto antes, ahora supongo que ya no puedo estar tan seguro. Los ojos de Leana miraron hacia la ciudad lejana, y bajo la luz difusa y tenue de la madrugada, había un aliento un poco más suave, que sin duda era muy diferente a la sensación que siempre había tenido. Al final, son solo personas, no meras máquinas, incluso si están en una organización como el Mandato del Cielo. Jianqi también respiró hondo y dio su opinión sobre este tema. Internamente es una persona al final, pero también es muy problemático para ti, y tienes que pagar por mis errores, no puedes dejarlo así. Como ya es esta hora, es mejor que te invite a desayunar por mi cuenta, lo que puede considerarse como un pequeño regalo de mi parte. Como si pensara en algún tema, Leana miró a la ciudad lejana y le preguntó a Jianqi si quería desayunar con ella. Por supuesto, no hay problema, simplemente tuve hambre durante mucho tiempo y, por cierto, probé el sabor de la comida aquí. Jianqi realmente se siente un poco vacío en el estómago ahora, a excepción de un pequeño refrigerio que comió ayer cuando alimentó al gato, no ha comido durante casi medio día. Y aunque no tenga mucha hambre, ante la invitación de una bella mujer del nivel de Leana, no dirá ni medio no, y deberá acceder cuanto antes. ¿Qué dice eso? Sí, borrachera no significa alcohol. Entonces, bajo medio empujón, Jianqi siguió a Leana hasta la ciudad de Londres, con la intención de resolver el problema del desayuno cercano. En la vida anterior de Jianqi, la comprensión de este tipo de cosas era extremadamente escasa y, hasta el día de hoy, la comprensión del desayuno de los extranjeros todavía está al nivel del pan de leche, como máximo es solo pescado y papas fritas.
Entonces, cuando Leanna caminó con él por las calles de Londres, Hyun-Ki miró las deslumbrantes tiendas en la calle y no pudo evitar tener la sensación de que la abuela Liu entraba al Grand View Garden. Aunque tiene el sistema, ha sido durante mucho tiempo una persona común, pero no puede soportar que nunca haya estado en una ciudad de este tamaño, y mucho menos encontrar un camino aquí. Al final, Leanna lo tomó todo el camino y finalmente encontró un restaurante que vendía desayuno. Aunque la escala de esta tienda es pequeña, la decoración interior es excepcionalmente exquisita, e incluso hay mesas y sillas al aire libre colocadas a lo largo de la calle para ofrecer opciones a los clientes. Como todavía era temprano y no había mucha gente que viniera a comer, Leanna y Hyun-Ki rápidamente eligieron una posición favorita en la tienda y luego comenzaron a mirar el menú en su mesa. Con la ayuda del sistema, también puede entender el menú en inglés puro, pero incluso si entiende las palabras anteriores, no puede adivinar el contenido específico del menú fijo en absoluto, y solo puede decirle de mala gana al mesero que él quiere la misma comida que Leanna. Por el contrario, Leanna estaba familiarizada con la carretera y pidió 2 desayunos ingleses tradicionales, Temon Monty, que incluían tocino y tocino, bacon, pudín negro y morcilla, papas fritas caseras, champiñones molidos, frijoles horneados en salsa de tomate, tomates asados y tostadas asadas. Es una opción bastante completa y nutricionalmente equilibrada. Después de eso, el camarero volvió a preguntarles a los dos qué tipo de bebida querían. Para Hyun-Ki ahora, nada puede ser más refrescante que una botella de agua feliz de la Casa Gorda, y cuando inconscientemente soltó la palabra cola, de repente recordó que estaba Leanna sentada frente a él, por lo que apretó los dientes y cambió a la fuerza la sílaba que originalmente era cola por café. Luego, bajo la mirada ligeramente sorprendida del camarero, asintió vigorosamente. Inesperadamente, en términos de comida, no eres muy exigente, o estás cuidando mis sentimientos, así que elegiste el mismo plato. Leanna guardó el menú en su mano, miró a Hyun-Ki, que estaba jugando con cuchillos y tenedores frente a ella, y no pudo evitar preguntar. Ah, si la señorita Leanna lo entiende de esa manera, en realidad no hay problema. Hyun-Ki sonrió torpemente y finalmente no admitió el hecho de que pidió el mismo plato que Leanna porque no podía entender el menú. En realidad, probablemente no he tomado la iniciativa de invitar a otros como este en mucho tiempo. ¿Cómo decirlo? Parece que debido a mi profesión, como valquiria, no tengo tanto tiempo para ocuparme de mis asuntos personales, sentimientos y la vida, y con el tiempo me sentiré un poco insensible a este tipo de cosas, e incluso se me considerará difícil llevarme bien. Leanna levantó la mejilla con la mano, miró el paisaje de la calle fuera de la ventana de vidrio y dijo todo lo que pensaba. Creo que la señorita Anna es una persona muy agradable, aunque a veces tiene un poco de práctica, pero también puedes saber que realmente estás pensando en los demás. Hyun-Ki sonrió levemente y le susurró a Leanna. Las emociones son tal cosa, aunque sean superfluas para la valquiria, la ejecución de órdenes es para lograr el objetivo, y no debes ser emocional cuando luchas, y a veces incluso tienes que acabar con el dolor de tus compañeros con el tuyo propio. Manos. Leanna no pudo evitar fruncir los labios, aunque dijo que no le importaban este tipo de cosas, pero sus acciones reales traicionaron sus verdaderos pensamientos en este momento. No vale la pena recordar ninguna de nuestras vidas. No hay necesidad de añorar el pasado. Como si un destello de luz apareciera de repente en su mente, Hyun-Ki miró directamente a la cara de Leanna y dijo solemnemente. Mientras los asuntos mundanos toman su turno, antiguos, modernos de un lado a otro, los ríos y las montañas son inmutables en su gloria, y aún están por ser testigos desde este sendero. Este es el verso del poeta oriental Menga Oran. Eso es más o menos lo que significa. Hyun-Ki trató de explicarle los versos de los antiguos poetas orientales y la profunda filosofía detrás de ellos en un idioma que Leanna pudiera entender. Hyun-Ki originalmente pensó que su explicación tonta confundiría a la otra parte, pero no esperaba que Leanna estuviera allí para escuchar sus palabras con mucha atención, y asentía levemente de vez en cuando para mostrar aprobación, incluso si solo sabía la mitad de la cultura de Oriente. En mi vida futura, encontraré muchas historias relacionadas con la tragedia del colapso. Cueste lo que cueste. Por favor, no injertes su pasado con tu futuro sin permiso, pero no les debes nada. Ellos tampoco te deben nada. Tu propia vida, tienes la conciencia tranquila. Como tocado por Joyce, las palabras de Hyun-Ki hoy comenzaron a aumentar inconscientemente, y cuando se dio cuenta de que tenía una diatriba, el camarero ya había entregado los 2 desayunos a la mesa de los dos.
Estoy un poco rota en mi boca, señorita Leana. Jianqi no pudo evitar jadear, recordó claramente que no dijo tanto en los tiempos modernos. ¿Cómo pudo llegar aquí? Está bien, me gustaba escuchar a la gente hablar conmigo. Bueno, parece que esto también es un poco inexacto. Debería decirse que no me importa llevarme bien contigo. Leana dijo con una sonrisa, mirando a los ojos de Jianqi. Parecía contener algunas emociones más confusas, pero no sabía exactamente qué tipo de sentimientos eran, pero en general, no odiaba llevarse bien con Jianqi. Se puso de pie y trajo el té negro que pidió frente a ella, y también ayudó a Jianqi a traer la taza de café que pidió a su lado, pero lo que la sorprendió un poco fue que esta taza de café en realidad no tenía nada. Ingredientes, sino una taza de puro café negro. Pero tal vez a Jianqi le gustó este sabor, aunque estaba más o menos preocupada en su corazón, pero Leana todavía no emitió ningún sonido. Jianqi originalmente parecía hambriento, al ver que la comida había sido preparada y exhalaba un aliento caliente, no pudo evitar comenzar a mover los dedos índices y, después de un rato, barrió la comida en el plato, pero tal vez porque él comió demasiado rápido, incluso se sintió un poco atragantado. Así que no le importó el picor, y directamente inconscientemente vertió su propia taza de café sobre la mesa en su boca, queriendo enjuagar la comida por la garganta. Sin embargo, la comprensión de Jianqi sobre el café se limita al tipo de café instantáneo que se prepara con anticipación y se vende en las tiendas generales, y se puede beber directamente como bebida, y no habrá ningún problema. El problema es que debido a que Jianqi acaba de decir la palabra café, según el entendimiento del mesero, lo que quería era el tipo de café negro puro con una alta concentración que no agregaba nada. El sabor de este café negro no es algo que la gente común pueda apreciar y probar. Jianqi obviamente no era una de esas pocas personas. Después de beber media taza de café de una sola vez, en solo unos segundos, el café que acababa de beber fue expulsado bruscamente. Originalmente, Jianqi no quería comportarse tan mal frente a Leana, pero la letalidad de esta taza de café era demasiado fuerte, y la temperatura ligeramente caliente solo hizo que la amargura se amplificara infinitamente, por lo que tenía la ilusión de que estaba bebiendo una alta concentración de jugo de Wanglian. «Pof, usted, está bien, señor Jianqi». Aunque estaba tratando de ocultarlo, mirando la apariencia un tanto divertida de Jianqi en este momento, no pudo evitar soltar una leve risa, pero luego le entregó rápidamente algunos pañuelos a Jianqi. Tomando el pañuelo que le entregó la otra parte, mirando la sonrisa de Leana en este momento, el corazón de Jianqi no parecía estar tan enojado, al menos Leana había comenzado a tratar de aceptarse a sí misma y no era tan repulsiva como al principio. Este desayuno duró mucho tiempo, no es que los dos hubieran comido durante mucho tiempo, pero como si finalmente hubieran abierto la charla, Leana dejó el estante de Valkyrie y se giró para decir algo extremadamente cotidiano y trivial. Pero como ella estaba dispuesta a tomar la iniciativa de compartir esto con Jianqi, él también estaba dispuesto a escucharla allí. Así que no fue hasta cerca del mediodía que los dos terminaron su suculento desayuno y regresaron en dirección a la sucursal de Londres, o a alguien a quien realmente no quería ver. Incluso si entendía que era difícil para Otto tener alguna amenaza para su yo actual, siempre que pensara en la cara debajo de esa máscara divertida, sintió una leve incomodidad, pero después de todo, todavía era el jefe directo de Leana, y él era solo un recién llegado, por lo que, naturalmente, era difícil decir algo. Para su sorpresa, después de escuchar el informe de Leana sobre el contacto con Joyce y otros, en lugar de enojarse porque los dos estaban demasiado cerca, Otto les preguntó en un tono extremadamente ambiguo, como si estuviera preocupado por un viejo amigo que no se había visto en mucho tiempo. Aunque su propuesta es bastante generosa, creo que mis vacaciones deben considerarse el límite aquí. Después de todo, las valquirias siempre tienen todo tipo de tareas, que pueden considerarse como una obligación. Leana negó levemente con la cabeza, se consideró que rechazó la solicitud de la otra parte, con su condición de Valkyria clase S, aunque fuera una orden, no debería perder demasiado tiempo en cosas que no tenían nada que ver con el trato con Onkari. Bueno, después de todo, este es solo mi pensamiento personal, y no deberías avergonzarte por esto, Leana. Otto asintió, reconoció la declaración de Leana y le susurró algunas palabras al oído, y Leana también salió directamente de la casa después de saludar, dejando a Jianqi solo en la habitación para hablar con Otto. ¿Qué hay de usted, señor Jianqi? Parece que aprueba mucho al joven llamado Joyce, y debe estar interesado en pasar más tiempo con él.
La belleza adulta también es una virtud, y para mí no es más que un papel. Con la ayuda de la máscara, Hyun-Ki no podía ver la expresión de Otto en este momento. Si no hubiera tratado con Otto antes, realmente podría haber sido engañado por su amabilidad disfrazada. No me importa, después de todo, solo los conocí por primera vez, no en la medida en que dijiste, pero en comparación con el mandato del cielo, puede haber muchas cosas llamadas naturaleza humana, no una máquina pura. Hyun-Ki le dijo fríamente a Otto, porque sabía que, en comparación con Joyce, este era solo un demonio que estaba jugando con otros. Por favor, amigo mío, no pongas esa expresión, pronto comprenderás que la ley de este mundo mismo es que los fuertes manipulan hábilmente a los débiles para que estén dispuestos a darlo todo, y es este modelo el que construye el esqueleto de la modernidad. Civilización, y los individuos nunca pueden competir con los tiempos, ni siquiera los abogados. Otto dejó escapar una leve mueca, como si tuviera un tono de lástima, ¿y? Le dijo suavemente a Hyun-Ki frente a él. Lo conozco, obispo Otto, siempre mentirá, me ha mentido, y ahora le está haciendo lo mismo a Leanna, usando una retórica grandiosa para encubrir su propio interés, ¿no es eso lo que está haciendo? Este tono desdeñoso y casi desdeñoso sin duda enfureció por completo a Hyun-Ki, y su actitud hacia Cecilia antes de eso probablemente era la misma. No podía entender cómo esta persona frente a él se volvió tan despiadada y de sangre fría. Leanna. En tus ojos, ella puede ser una delicada flor en flor, llevando a las personas a convertirse en sus héroes y brindándoles la existencia de la esperanza. Es solo que lo que ves es solo un lado de ella, y detrás de las flores, nunca has podido ver a través, como el óxido enterrado profundamente en la tierra. En lugar de enfadarse, Otto levantó la vista en dirección a la partida de Leanna, y sus palabras parecían estar mezcladas con alguna insinuación, lo que sugería que no solo era lo que parecía, sino que también tenía secretos desconocidos. Ella es diferente de personas como tú, nunca tomará la iniciativa de lastimar a otros, y recordará a cada camarada que nació y murió con ella y los recordará en su corazón. Ella es alguien en quien confiar, y tú no. Al recordar la experiencia con Leanna en el camino, aunque no sabía nada de la vida de Leanna antes de eso, Hyun-Ki estaba dispuesto a creer que todo lo que ella revelaba eran sus verdaderos pensamientos en su corazón y su verdadero yo. Esta novela fue traída y traducida por Maestro Crack. Recuerda, si quieres ver más audionovelas adelantadas, pásate por mi Patreon y hay más contenido que no publico en YouTube. Después de terminar la conversación con Otto, el corazón de Hyun-Ki era como una capa de neblina y había una depresión indescriptible. Debido a que cada movimiento de Otto parecía no tener nada que ver con él, la actitud de Otto de ignorarlo era incluso más molesta que enfrentar su ira. Frente a una persona que considera la vida humana como una mostaza, no importa cuán ronco estés, no tendrá ningún efecto. Afortunadamente, Leanna no pareció verse afectada por este encuentro con Otto, aún desempeñando su misión como valquiria, e incluso tomó la iniciativa de liberar un lugar para Hyun-Ki para que no durmiera en las calles. Así como el llamado hombre solitario y la viuda están en la misma habitación, junto con la apariencia extremadamente sobresaliente de Leanna, puede ser difícil para la gente común controlarse. Además, Hyun-Ki también puede sentir que Leanna tiene una buena impresión de sí misma. Sin embargo, esto no significa que tenga planes para Leanna. Para saber que la otra parte es una valquiria de clase S, en esta tarea en la que su fuerza no sabe cuánto puede ejercer, Hyun-Ki no quiere verificar personalmente la efectividad de combate de la valquiria de clase S. Hablar y charlar con Leanna todos los días de esta manera es bastante bueno en su opinión, y los sentimientos de Leanna por sí misma parecen estar calentándose. Tal vez no necesita abrir la boca en ese momento, Leanna misma primero. Piensa en melocotones, piensa en melocotones. Durante este tiempo, Hyun-Ki también comenzó a pensar en pistas relacionadas con las tareas emitidas por el sistema, ya que se mencionó que esta es una tarea relacionada con el origen de la entropía inversa. Entonces Hyun-Ki sintió que su deber debería ser proteger a Joyce. Seguridad, después de todo, para la entropía inversa, no hay nada más importante que el Walter original. Pero por el momento, sin duda está bajo el control de Otto, y naturalmente no es tan conveniente contactar a Joyce nuevamente, pero dicho esto, según la información que Leanna ha preguntado, Otto no debería tener la idea de atacar el Instituto de Investigación 42. Siendo por el momento. Sin embargo, esta calma no pareció durar mucho, pues Leanna pronto recibió la misión de llevarla a Norteamérica, y según la información anterior, Joyce y su grupo parecían estar buscando algo allí.
Para Jianqi, esto ya puede considerarse como un examen de libro abierto, porque la clave original del noveno dios, la estrella del Edén, se descubrió en América del Norte, combinada con el momento en que se estableció la entropía inversa, ya puede supongo que el propósito de su viaje es por esta llave del noveno dios, y Otto definitivamente no lo ignorará. El envío actual de Rihanna a Norteamérica es la mejor prueba de ello. Por lo tanto, Jianqi también tomó una decisión rápida, planeando ir allí con Leanna. Si tuviera su presencia, podría evitar el desastre inminente. Señorita Rihanna, ¿puedo hacerle una pregunta antes de irme? Justo cuando estaba empacando sus cosas y preparándose para partir hacia su destino, Jianqi miró a Leanna y preguntó en voz baja. ¿Preguntas, cuándo es y por qué eres tan reservado? Leanna respondió con bastante brusquedad. Para ella, que estaba acostumbrada al ritmo de hablar con Jianqi todos los días, este repentino eufemismo todavía era un poco incómodo. Porque también es un tema muy importante, claro que es un poco formal. Es decir, si tenemos que enfrentar al enemigo que menos queremos enfrentar, me pregunto por ti, ¿qué se hará? Después de dudar durante mucho tiempo, Jianqi usó las palabras más eufemísticas que se le ocurrieron para hacerle a Leanna la pregunta que siempre había querido hacer. Aunque Jianqi había evitado esas palabras sensibles en la medida de lo posible, él y Leanna sabían que si tomaban una decisión, tendrían que luchar contra mucho más que Otto como obispo, sino incluso contra todo el destino. Entonces, cuando llegue ese momento, la posición de Leanna es crucial, razón por la cual Jianqi debe hacer esta pregunta aparentemente inoportuna ahora. Haré lo que creo que es correcto, y también asumiré la responsabilidad de esta decisión, sin importar por quién luche al final, y la lanza en mi mano solo apuñalará a los injustos. Leanna dijo palabra por palabra, aunque el mandato del cielo tenía un significado inusual para ella, y había algunos secretos ocultos entre ella y el obispo Otto, pero si realmente tenía la intención de sacrificar a los inocentes, definitivamente no se quedaría de brazos cruzados. Esta es la elección que finalmente hace Rihanna y la dirección que determinará el camino de su vida. Incluso si el mundo entero se encuentra en el lado opuesto de sí mismo, incluso si quiere destruir el significado y la creencia de su propia existencia con sus propias manos, solo hay una cosa que no ha cambiado para Leanna, es decir, pero sé digno de tu corazón. Tal como le dijo Jianqi temprano en la mañana hace unos días. Al escuchar el sonido de la brisa marina aullando constantemente pasando por sus oídos, Jianqi no pudo evitar temblar levemente, aunque ya tenía una existencia medio endurecida por la batalla, pero decir eso para experimentar este tipo de medida desprotegida nuevamente, confiando puramente en Leanna para agarrar el modo de vuelo con una mano, todavía era un poco insoportable. Además, esta vez la distancia no es desde los suburbios de Londres hasta la ciudad, sino directamente a través de todo el océano Atlántico, incluso a la velocidad de Leanna, me temo que no será poco tiempo. Aunque Leanna ya había usado la energía de la flor blanca del abismo negro para ayudarlo a bloquear parte del impacto, Jianqi también confió en la capa de escamas de dragón que se avecinaba debajo de su ropa para no sorprenderse. Y también lo intentó, en este mundo su fuerza está realmente restringida, y ahora las escamas de dragón instadas ya son el nivel límite que puede alcanzar, apenas protegiendo su cuerpo. Y cuando Leanna lo llevó a través de un océano entero y finalmente aterrizó en América del Norte, Jianqi incluso sintió una sensación de aleteo en las plantas de los pies, como si estuviera pisando algodón. Para saber que partieron de Londres, les tomó menos de una hora llegar a América del Norte a través del océano. Es posible que este tipo de velocidad de vuelo no pueda resistir a nadie. Jianqi aún puede pararse y muestra que sus factores psicológicos están lejos. Más allá de la gente común. Sin embargo, en este camino vacío, no había ninguna figura de Joyce y los demás, según la información proporcionada por Otto, ya deberían haber llegado a esta vecindad, pero ahora ni siquiera hay una figura. Leanna y Jianqi, que no encontraron a Joyce ni a los demás, tuvieron que empezar a buscar a lo largo de la carretera. Finalmente, en una sección ligeramente baja, encontré esas figuras familiares. No, debo decir que escuché una voz incomparablemente familiar. Por eso da más miedo, ¿no? Algo horrible que nunca ha aparecido en el interior acaba de reventar nuestros neumáticos. La voz única de Tesla siempre será muy reconocible, e incluso Jianqi puede adivinar que Joyce está a su lado. ¿Dónde estamos exactamente ahora? En comparación con Tesla, la voz de Einstein era mucho más tranquila, al menos no tan alta. Pawtucket Avenue Ope Block. No muy lejos a la izquierda está el cementerio de Swan Point.
Más al exterior del cementerio se encuentra la desembocadura en forma de trompeta del río Siconque. Si vamos a explorar en el campo, entonces la ruta es un triángulo. Dijo Tesla mientras miraba el mapa en su mano. Pero el núcleo sigue siendo la ubicación del cementerio. ¿De verdad, por qué siempre se relaciona el cementerio con tu destino? Antes de que Jianqi pudiera reaccionar, Leana habló primero. ¿Quién? Tesla, que escuchó la voz, inconscientemente comenzó a tensar sus nervios. En ese momento, Leana, una invitada no invitada que vestía un traje de combate de cuerpo completo y no escuchaba los pasos en absoluto, salió lentamente y se colocó frente a todos. Ah. Einstein exhaló suavemente, como una forma de mostrar su sorpresa. La señorita Leana y el señor Jianqi. Joyce, naturalmente, notó a las dos personas que aparecieron de repente e inconscientemente dijo los nombres de las dos. Hola. Mirando la forma en que todos se miraban, Jianqi tuvo que saludarlos débilmente, aunque solo habían pasado unos días desde la última vez que se separaron. ¿El vestido de hoy, no es un poco irreconocible? Leana sonrió levemente y dijo en voz baja. Tesla abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero al final no pudo decirlo, sino que se lo tragó bruscamente. ¿Ah, qué? Leana también pareció notar que el tono de Tesla era un poco extraño y no pudo evitar confirmarlo. Está bien, no hables de esto. ¿Por qué está aquí la señorita Leana? ¿No eres la valquiria del cuartel general? Para desviar el tema de sí mismo, Tesla comenzó a preguntar por qué Rihanna estaba aquí. Ah, tú dijiste eso. Como tú, todavía debería estar de vacaciones. Leana dijo con una mirada misteriosa. ¿Eh? Esta vez, no solo Joyce y los demás, sino incluso Jianqi estaban un poco confundidos. ¿En qué se diferencia esto del plan que se dijo al principio? Había reservado un boleto para visitar el Museo de la Caza de Ballenas en Nantucket. Pero como puedes ver, algo inusual sucedió en las primeras horas de la mañana de ayer. ¿Pero qué vas a cazar con las manos desnudas? Los percebes han crecido inexplicablemente en las calles. Cuando llegas al cementerio, una vez que te encuentras con la bestia rota, ¿cómo puedes lidiar con ella? Leana levantó la barbilla, claramente buscando una razón para caminar con la otra persona. Es un error, pero en realidad no es una gran preocupación. En unos momentos, seremos Dios, o no, escopetas por cañones. Para sorpresa de los dos, esta vez Tesla no solo no dio los dos pasos, sino que incluso rechazó directamente la invitación de Leana para actuar juntos. No solo Jianqi y Leana, sino que incluso Joyce no podía entender qué estaba haciendo Tesla ahora. Logramos contactar a un departamento local. Llamar. ¿Cómo se llama? Tesla se esforzó por explicar a los tres que estaban un poco confundidos, pero parecía inusualmente tonto. Administración de Respuesta a Emergencias, Oficina de Enlace Especial de Providence. Es una organización establecida por la sección norteamericana en cooperación con el gobierno de los Estados Unidos. De acuerdo con sus reglas y regulaciones, el Dr. Tesla actualmente tiene el mando interino de todo el departamento. Para ayudar a Tesla a resolver el asedio, Einstein les explicó a todos. Muchas gracias por el resumen. En resumen, acordamos encontrarnos en el césped central de una universidad cercana. ¿Quieres unirte? Dijo Tesla mientras tomaba la delantera y caminaba en dirección al patio de recreo de la universidad no muy lejos. Cuando varias personas llegaron juntas al patio de recreo, lo que encontraron no fue una fuerza o armadura Valkyrie profesional, sino un vehículo de combate blindado que no podía resolver el problema en absoluto, y un hombre mediocre que parecía ser completamente incapaz de luchar. Mirando hacia atrás a la Valkyria de clase S Leana y Jianqi a su lado, Tesla inmediatamente sintió un fuerte dolor de estómago. Entonces, ¿son estas únicas cosas, al menos algunas Valkyrias? Las cejas de Tesla estaban casi torcidas, pero en ese momento todavía estaba aliviado consigo mismo. Lo siento, Dr. Tesla, mi nombre es Yuri, todavía estoy solo en el turno de noche, y en el caso de una interrupción de la comunicación, esta es la única fuerza que se puede reunir en poco tiempo. Realmente no hay manera. El hombre le sonrió torpemente a Tesla, tratando de explicar por qué solo podía obtener tanto equipo. Entonces, ¿de qué sirve darme un equipo tan escalofriante y un hombre que es naturalmente resistente a Honkai? Ya que todavía dices que hay medios para resolver problemas, ¿solo confías en este tipo de tanque que incluso el ejército encuentra viejo? ¿Qué pasa con esos prototipos de robots recién desarrollados?
aunque aún no se ha producido en masa, ni siquiera uno ha sido equipado para usted. Tesla no ocultó en lo más mínimo su descontento, aunque el equipamiento de los vehículos blindados ya era un arma pesada en las batallas normales, pero era completamente vulnerable ante la bestia Honkai. De hecho, este vehículo es una modificación del Sherman II, pero tiene un parapeto de aleación de neumáticos incrustado. También se instalaron respiraderos de llama de alta energía y respiraderos químicos. De acuerdo con la declaración de la señorita Edison, el costo de los robots tácticos es demasiado alto, y cuando se trata de conflictos generales de Honkai, no es tan bueno como este equipo mejorado de los ejércitos ordinarios, más rentable. Ante el enojo de Tesla, Yuri explicó meticulosamente allí, especialmente cuando mencionó el nombre Edison, el rostro de Tesla fue casi visible a simple vista por un momento. Para agregar, la llamada aleación de neumáticos es el nombre dado por la señorita Edison, que en realidad es una aleación de titanio y uranio carburada. La voz de Einstein sonó, como si estuviera agregando algo. No hay necesidad de conseguir un hacha aquí. Desarrollé esta aleación. Una aleación producida en masa que puede proteger la energía del colapso, el próximo reemplazo del acero del alma. Originalmente, estaba destinado a ser utilizado para crear una versión oficial del mecha, pero la densidad resultó ser un poco alta, lo que provocó que la potencia del motor se mantuviera a la par. Solo una patente barata por valor de $50.000, eso es todo. Tesla rugió histéricamente, y aunque Yankee no sabía por qué estaba tan enojada, debe tener algo que ver con el hombre llamado Edison. Entonces finalmente se usó en la capa protectora del tanque. Realmente es como si a ese tipo se le ocurriera una mala idea. ¿Sabes cómo me hace sentir esa persona? Obviamente no sé si estoy frente a un rezagado o una ametralladora Maxim, pero siento que es un guerrero Zulu que tiene una forma de ganar. Si no entiendes, olvídalo. En fin, como dice el dicho, hablar es mejor que nada. No niego que en algunos casos específicos, este montón de fierros rotos también puede ayudar. Bajo ciertas condiciones, señorita Leana. La mirada de Tesla de repente se centró en Leana a su lado, como si se diera cuenta de que todavía tenía esa carta oculta y, naturalmente, quería jugar el papel que debería jugar. ¿Necesitas que haga algo? Leana también sabía a qué se refería Tesla y respondió con un poco de impotencia. ¿Está bien que unifique el reconocimiento y el posible plan de asalto? Después de todo, todavía sé relativamente bien lo que se puede lograr al confiar en su equipo para gatos de 3 patas. Tesla dijo seriamente, y parece tener sentido. No tengo ningún problema, si hay alguna tarea, solo dámela. Leana asintió y rápidamente estuvo de acuerdo. Sin embargo, si este tanque va a ser operado, todavía necesita una persona para llevar a cabo la precisión. Este tipo llamado Yuri no quiere parecer un asesino a sueldo, siseo. Después de obtener a Leana, Tesla también estaba al tanto de algunos otros factores y no pudo evitar fruncir el ceño. Luego, al momento siguiente, su mirada de repente se clavó en Yankee al lado de Leana. 6:45 am. El cielo sobre la ciudad de Providence acaba de revelar un atisbo de vientre de pez blanco. Aquí está Nikolai. Tesla, hemos llegado a la ubicación predeterminada en el lado norte y ondeamos la bandera roja. La voz de Tesla llegó por el walkie-talkie, mezclada con el sonido característico de la electricidad y el ruido. Este es Yankee, que está actuando con el señor Yuri, y llegó al lugar en el lado norte de Blackstone Park y levantó la bandera azul. Yankee respondió por el intercomunicador mientras miraba la situación. Como el único hombre después de eliminar a Joyce, cuando Tesla le preguntó si operaría la batería, después de un breve periodo de confusión, aceptó la solicitud de la otra parte. Porque aunque su propia fuerza no puede ejercerse por completo en esta tarea, si es solo experiencia y habilidades, entonces puede lograrlo accediendo sistemáticamente a datos que pertenecen al futuro. Entonces, bajo el arreglo de Tesla, Yuri era responsable de controlar el movimiento del tanque, mientras que Yankee era responsable del envío de comunicaciones y baterías, y los dos, como equipo de avanzada, dieron prioridad para ingresar al parque donde ocurrió la mutación. Recibido, enfatizaré al final, su efectividad de combate es la más limitada. Una vez que encuentre un objetivo sospechoso, rocíe inmediatamente agentes químicos para arrastrar a la otra parte. No dispare sin autorización, y mucho menos use lanzallamas, para no causar consecuencias impredecibles. Tesla respiró hondo, como para aliviar las emociones reprimidas en su corazón. Comprendido.
Jianqi respondió en medio de la comunicación, tensando los nervios y siempre alerta a las cosas que lo rodeaban. Esta es Leana. Brigantia ha llegado a la ubicación prevista en el lado oeste del parque. La voz de Leana también sonó en la comunicación, como la tarjeta de esta misión. El trabajo de Jianqi y Yuri era despejarle el camino y crear las condiciones adecuadas para el ataque. Recibido, por favor, señorita Leana, lista para maniobrar en cualquier momento. Una vez que encontremos un objetivo sospechoso, le notificaremos lo antes posible. Respondió Tesla, mientras sus ojos miraban el instrumento frente a él. Tenga en cuenta que mi radio de muerte se controla dentro de los 10 metros en el peor de los casos, y cuando la batalla comienza oficialmente, debe protegerse y no verse afectado por mi ataque. Y no cause bajas innecesarias debido a un error de cálculo. Leana acentuó deliberadamente su tono, queriendo enfatizar la importancia de lo que estaba diciendo en ese momento. Eso es todo, mantén una distancia de 10 metros en el resto de la batalla y comienza a moverte. Después de explicar todo lo que requería atención, Tesla finalmente emitió la orden de comenzar a pelear oficialmente. El sol de la mañana de finales de otoño pasa a través de las ramas que se entrecruzan como una red de venas, brillando húmedo en los surcos dejados por las vías. Yuri. Armstrong condujo el vehículo blindado de combate y avanzó lentamente hacia el norte desde Blackstone Park. La primera vez que fue al campo de batalla, apareció inconscientemente en su mente. Fue un verano hace 10 años, y arrastró a su padre recién desmovilizado para contarle una historia sobre el desembarco de Normandía. Sin embargo, el padre simplemente preguntó con frialdad. En la oscuridad, cuando solo podíamos ver el fuego de los cañones antiaéreos, ¿sabes por qué pudimos convencernos de saltar? Es porque en los 2 años anteriores a eso, habíamos entrenado cientos de veces para esto. No hay un porqué más allá de eso. Es la vida real, nadie es un superhéroe como el Capitán América. La primera vez que salté en paracaídas, incluso tuve calambres en las pantorrillas y me oriné en los pantalones. Los llamados soldados profesionales, solo recibieron un largo entrenamiento y olvidaron todas las emociones innecesarias, nada más. Olvídate de las emociones innecesarias y eso es todo. Yuri trató de calmar sus emociones respirando profundamente, mientras repetía en su corazón las palabras que su padre le decía. Señor Yuri. Como si también notara que su estado de ánimo era un poco anormal en este momento, Jianqi también abrió la boca para preguntar sobre su situación. A diferencia de él mismo, que ha caminado sobre la punta del cuchillo innumerables veces, la apariencia de Yuri no quiere ser experimentada. Es muy inferior, mi cara debe estar muy pálida ahora. Aunque estaba haciendo todo lo posible por reprimir sus emociones, la voz de Yuri todavía temblaba ligeramente. Tómatelo con calma, confía en Leana detrás de nosotros y en el Dr. Tesla que organizó esta batalla. Debido a que el espacio interior era realmente un poco pequeño, aunque Jianqi sabía que Yuri estaba bajo una gran presión en este momento, solo podía calmarlo hablando. Espera, yo lo vi, pero parecía vernos a nosotros también. Yuri originalmente quería forzar un poco la risa para aliviar un poco el aire casi solidificado en el carruaje, pero antes de que pudiera terminar de hablar, su voz volvió a temblar. No muy lejos, un grupo de monstruos morados está posado en el parque, mirando con desconfianza la pieza de hierro en movimiento sobre la que están montados con ojos del tamaño de una pelota de fútbol en sus muñecas. Es difícil describir su construcción, no, tal vez incomprensible del todo. Algunos tentáculos tienen una serie de ojos en sus muñecas, algunos tienen una serie de pinzas en sus muñecas, y algunos tienen una serie de piezas bucales indescriptibles en sus muñecas. Estos tentáculos están fijados como percebes a un bloque rectangular de granito, y por supuesto puede ser una lápida, y forman un todo, como un gusano, moviéndose en silencio y sin rumbo fijo. Lo único de lo que puede estar seguro es un dominador único aquí. Nosotros, ¿qué se debe hacer? ¿Es respirar fuego para quemar estas cosas horribles juntas? Yuri preguntó con voz temblorosa, aparentemente nunca había visto la apariencia de una verdadera bestia Honkai con sus propios ojos. No, tú cálmate y enciende el tanque constantemente. Jianqi habló apresuradamente para apaciguar, porque una vez que esta bestia rota fuera provocada, los primeros en sufrir probablemente serían ellos en el vehículo blindado. Yuri finalmente respiró hondo y se obligó a no temblar demasiado para mantener la precisión y la velocidad.
Al mismo tiempo, Jianqi también apuntó el cañón del camión en dirección a la bestia rota, y luego presionó el botón azul especial, y en un instante, un gran rocío emergió del cañón, cubriendo rápidamente todo el cuerpo del bestia rota. Al mismo tiempo, tomó rápidamente el walkie-talkie e informó a las personas detrás de él. Hemos encontrado el objetivo, ahora estamos rociando agentes químicos y pasamos a la siguiente fase de la operación según lo planeado. Leana. La voz de Tesla sonó desde el walkie-talkie, como si reflejara el carro tanque que alarmó a la bestia Honkai en este momento y se retiraba rápidamente. La voz de Tesla no pudo evitar aumentar un poco. Sin embargo, no hubo respuesta de Leana en el intercomunicador, lo que sin duda fue una señal extremadamente perturbadora. Rihanna. La voz de Tesla volvió a elevarse unos decibeles. Debes saber que esta es una verdadera bestia. Una vez que algo sale mal en el transcurso de la batalla, entonces esta consecuencia es difícil de soportar para cualquiera. Jianqi incluso podía escuchar a Yuri, que estaba sentado en el tanque con él, el sonido de los dientes castañeteando. Si no fuera por la respuesta de Leana, definitivamente no serían el oponente de esta bestia rota. Una vez posicionado, comience inmediatamente a hacer maniobras tácticas y destruiré al enemigo. Después de un largo silencio, la voz de Leana finalmente salió del walkie-talkie, acompañada de una voz extraña, como alguien que había tratado con Cecilia. Jianqi entendió naturalmente que era una señal de que la flor blanca del abismo negro estaba acumulando fuerza. Comprendido. También fue la voz de Leana lo que hizo que Yuri, quien originalmente estaba un poco asustado, como si hubiera encontrado un salvador, finalmente suspiró levemente aliviado, al menos en la acción de controlar el vehículo. Esto también significa que la siguiente etapa se entregará a esta Valkyrie de clase S, quien matará personalmente a esta bestia rota atrincherada en el parque. La Valkyria más fuerte. No solo puede correr 1 kilómetro por minuto solo con sus piernas cuando es necesario, sino que también tiene otro gran potencial en su cuerpo que ningún arma puede igualar. Soy el negro que todo lo devora, soy el blanco que todo da a luz. Nacido antes de la creación, existido después de la aniquilación, la llave de Dios. Black Abyss White Flower, primer poder clasificado. Sagrada flor de lanza. Con la voz heroica de Leana como un caballero legendario, una luz blanca y caliente comenzó a florecer desde la punta de la flor blanca del abismo negro en su mano, sostuvo el extremo de la lanza con la mano y apuntó la posición de la punta de la lanza hacia la bestia de avalancha serpentina que rugía en la distancia, y luego se convirtió en una brillante serpentina dorada, estallando en dirección a la bestia de avalancha. Campana. Se escuchó el sonido de algún tipo de objeto duro siendo perforado, mezclado con un sonido de colisión violenta. El aire circundante se distorsionó violentamente por un momento hasta un grado visible a simple vista, y luego una enorme ola de aire escapó, haciendo que las plantas circundantes temblar. La punta de la lanza de Leana apuñaló con precisión la posición de la cabeza de la bestia Honkai y perforó su caparazón externo, sumergiéndose profundamente en el cuerpo, y este no es un solo punto de perforación, dentro del alcance del centro de la punta del arma. El caparazón de la bestia Honkai está directamente abollado e incluso aparece una gran grieta. Es suficiente ver el horror del golpe de Leana, o considerando a Yuri y Jianqi, Leana controló deliberadamente el resultado del poder de este golpe. Pero esto de ninguna manera es el final, aunque una gran cantidad de sangre mezclada con avalanche energy brota de la herida, pero esta avalanche beast todavía tiene un aliento residual de vida, aunque el golpe de Leana es aterrador, todavía no lo mató directamente. Leana sabía que no debía haber ninguna mano izquierda en la batalla con la bestia Honkai, y después de evitar el contraataque lateral de la bestia Honkai, se dio la vuelta y tomó prestada la fuerza del cuerpo de la bestia Honkai, y saltó en el aire. Una altura de más de 10 metros. Con el impulso de saltar, Leana también sacó la punta de la flor blanca del abismo negro de la herida de la bestia rota e hizo un movimiento de lanzamiento en el aire, y cuando la luz blanca ardiente brilló sobre la flor blanca del abismo negro nuevamente, esta finalmente se convirtió en una enorme pistola ligera en su mano. Soy el negro que va al infierno. Soy blanco del cielo. Gotski, Black Abyss White Flower, segundo poder nominal. Holy Spear Counterflow. La voz de Leana volvió a sonar, y luego también arrojó la flor blanca del abismo negro en su mano, y la enorme lanza de luz parecía ser un castigo divino que caía del cielo, y bombardeó fuertemente el cuerpo de la bestia rota.
No solo la bestia avalanche, sino incluso la vegetación a unos pocos metros a su alrededor también se redujo a nada bajo la influencia de este golpe, bajo la temperatura abrasadora y la erosión de la energía que brotaba de la punta del arma, el enorme cuerpo de la serpentina avalanche Beast se encogía constantemente, y finalmente fue tragado por completo por la punta del arma, dejando solo un charco de marcas negras quemadas. Y las flores blancas del abismo negro que se yerguen en este desorden, aún brillando con un brillo puro y blanco plateado. Con el aterrizaje, Leanna volvió a sostener la lanza en su mano, como si celebrara esta victoria que les pertenecía. La bestia colapsada que originalmente estaba atrincherada en el parque todavía estaba completamente destruida por Leanna en este momento. Alrededor de las 8 am. Cuando Jian Qi, que estaba sentado en el automóvil, recordó la batalla temprano en la mañana, no pudo evitar sentirse un poco emocionado, porque esta fue probablemente una de las pocas oportunidades que tuvo para enfrentar el colapso como una persona común. Quizás el que no tenga las bendiciones que da el sistema no reaccionará mucho mejor al enfrentarse a la bestia Honkai que Yuri, que está en el mismo tanque que él. Pero fue precisamente porque había estado cerca de la situación de la gente común frente a Bankai que Jian Qi pudo sentir el coraje y la responsabilidad extraordinarios en ellos. Aunque Yuri parecía asustado todo el tiempo, era innegable que no había errores en sus movimientos al controlar el tanque, y también sintió el proceso gradual de Yuri de armarse de valor. Su existencia puede ser solo una simple figura de víctima a los ojos de los demás y una máquina ordinaria, pero a los ojos de Jian Qi, esta es una persona viva real. También fue aprovechando esta oportunidad de no pelear ni conocerse que Jian Qi y Leanna se enteraron de que Joice y su grupo ahora habían obtenido la estrella del Edén, conocida como la llave del noveno dios, y ahora estaban estudiando cómo para usar esta arma. Jian Qi también notó que todavía parecían tener cierta cautela hacia ellos mismos y Leanna. No es difícil entender este tipo de cosas, por muy mala que sea Leanna, también es la subordinada de Otto, quien tiene una delicada relación con Joice, la obispo de Avonlea de Stingby. Ahora que su grupo ha hecho tantas cosas que harán que Otto se sienta disgustado, subconscientemente se cuidarán a sí mismos y prepararán los medios correspondientes para hacer frente a las necesidades inesperadas. Por supuesto, no están calificados para decir que Joice y su grupo lo están. Porque en este momento, Leanna, quien estaba sentada en el copiloto de su automóvil, estaba hablando con el obispo del mandato del cielo, informando su situación actual y la información que habían recopilado. Aunque Jian Qi convenció a Leanna de que no contactara a personas peligrosas como Otto. Sin embargo, Leanna insistió en que, dado que todavía era una Valkyrie of Destiny, bajo las instrucciones directas del obispo para completar la tarea, debería llevar a cabo sus deberes, incluso si no los beneficiaría. Jian Qi también se sintió bastante impotente por esto, y solo pudo consolarse mientras conducía, diciendo que esta podría ser la llamada caballería medieval. Eso es todo lo que sé. Leanna se sentó en el asiento del copiloto y dijo en voz baja al dispositivo de comunicación junto a su oído. Mi sugerencia: no envíes precipitadamente tropas Valkyrie sin experiencia en combate, como lo hicieron hace 3 años. Eso, raíz, esencia, no puede tener cualquier, ¿qué? Significado, justicia. Leanna dijo palabra por palabra, y al mismo tiempo su expresión era un poco sombría, incluso la propia Jian Qi, tal vez nunca había visto a esta persona tan seria. Las organizaciones locales en América del Norte parecen ser capaces de realizar un reconocimiento por su cuenta, sin mencionar que son muy conscientes de que su efectividad de combate es débil y no causará pérdidas innecesarias debido al riesgo. Leanna trató de explicar la situación a la otra parte, pero al menos debería haber recibido una respuesta negativa de la otra parte. ¿Cómo es esto posible? Por otra parte, si resultó ser la niña de Edison la que hizo un fantasma, voy a joderle la cabeza, literalmente. Bueno, manténgase en contacto, señor obispo. Leanna finalmente colgó el teléfono, todo era tal como pensaba Jian Qi, solo se estaba burlando de sí misma, pero probablemente le gustaban las personas que estaban aburridas de sí misma. De esta persona cuya edad real es varias veces la suya, Leanna sentirá de vez en cuando su indiferencia ante la vida y la muerte. Quizás, para aquellos en el poder, todas las pérdidas son solo números fríos. De hecho, si quieres ser un general competente, entonces solo puedes reducir la cuestión de la vida o la muerte a cálculos matemáticos. Es una ciencia despiadada que quieras vivir con este grupo de hermanos y hermanas, no individualmente, sino como todo el equipo.
Ocasionalmente es arte, pero nunca es salvación. La guerra es la guerra, solo es responsable de la destrucción. Eso nunca cambiará. Incluso si tienes buenas intenciones, debes soportar los sacrificios que vienen con ellas. Y los sacrificios son a menudo incontrolables. Un simple juego puede decirnos que la parte que usa la violencia a toda costa inevitablemente tendrá el monopolio si la otra parte es débil y se retira. Nota. De Sobre la guerra de Clausewitz, capítulo 1, sección 3. Honkai está allí. No podemos negociar con eso. Tampoco nos escucha. No teme a sus propios sacrificios, y mucho menos se apiada de los nuestros, ni siquiera le importa en qué se convertirá el mundo. Nunca cesará su propia violencia, a menos que desaparezcamos de este planeta completamente, quede una sola cosa. Desde el principio, fue una batalla consecutiva. Pero a pesar de esto, todos tenemos una mentalidad que es casi lujosa. Ver el renacimiento, la redención y la belleza que proviene del corazón de la humanidad en esta guerra eterna. Además, precisamente porque no son intrínsecos a la guerra. Es precisamente porque esta guerra nunca terminará que esperamos esto cada vez más. Además, sintió que esta expectativa era algo bueno. Esta es la envidia legítima y la fuente de la humanidad. Quizás podría decir además que cualquier lujo en sí mismo no es algo malo. Solo sé capaz de entender lo que el lujo puede traernos a todos. Mientras se apoyaba en el borde de la ventana, Leanna miró el paisaje alrededor del camino y cayó en una larga contemplación. Tesla, Einstein. Joyce. En la organización de Mandate of Heaven, no sé cuántos años, no ha habido tipos tan lindos como esta gente. Tal vez, hace mucho, mucho tiempo, alguien a quien le gustaba comenzar con la abreviatura A todavía podría considerarse a medias. Aunque no me gustó nada su tono de voz, pero al menos, ella puede hacer que todos cambien sus gustos en la atmósfera. Inconscientemente, el último encuentro también fue hace 100 años. En ese momento, el ferrocarril acababa de construirse en Chicago. Y ahora, ella es una metrópolis de millones de personas. Para ser honesto, Estados Unidos ha cambiado mucho más que hace 100 años. Alemania dejó de ser un título nacional, formaron sucesivamente dos imperios, aunque ambos terminaron en fracaso. El jefe de Estado de Francia pasó de presidente a emperador y de emperador a presidente. El imperio austrohúngaro fue desgarrado y la antigua potencia hegemónica finalmente se retiró del escenario de la historia. Especialmente en las últimas décadas, el mundo cotidiano ha librado dos grandes guerras, y los imperios de potencias y cuadros extranjeros han caído uno tras otro. Por el contrario, la organización del mandato del cielo se ha vuelto cada vez más sin vida, sin mostrar signos de cambio. Ser una valquiria, o mejor dicho, una máquina de guerra. Puede ser extraño quejarse así, pero el dolor de cabeza del obispo puede haber absorbido todas las células creativas solas. Ya sea un colega o un investigador, parece que todos son copias de los inmortales de Shenzhou, no sonríen, saben hacer ademascar. O, al menos, la gente no puede ver qué cosas caprichosas pueden haber en sus corazones. Eso es estándar, costillas de pollo, aburrido hasta el punto de asfixia, adulto tranquilo. Cuando nos autodenominamos maduros y tranquilos, probablemente ya seamos viejos. Quizás, en este momento, no estén lejos de ella unos cuantos inmaduros, jugueteando con algunas cosas que el obispo prohibió. ¿Y qué? Mientras no hicieran demasiado, pensó, ese tampoco era su estilo. Su máquina, hoy, los va a blindar. Porque las máquinas también tienen sentimientos. Máquina, también quiere saborear, esa emoción llamada envidia. Voy a ser receptor en un campo de trigo en el futuro, y hay un montón de niños jugando en un gran campo de trigo. Mirando los interminables campos de trigo a su alrededor, como si finalmente hubiera descubierto algo, Leanna bajó la cabeza y comenzó a recitar en voz baja una frase famosa de cierta obra literaria. Decenas de miles de niños pequeños, ni un solo adulto cerca, quiero decir, excepto yo. Yo, en el precipicio de ese lío, estaba al borde de ese lío. Mi trabajo es vigilar allí, y si algún niño llega al borde del precipicio, me encargaré de atraparlo. Quiero decir, los niños corrían salvajemente y no sabían hacia dónde corrían. Tuve que salir de algún lugar y atraparlos. Hago esto todo el día, solo quiero ser un receptor en un campo de trigo. ¿Es el guardián entre el centeno de Salinger? Justo cuando Leanna estaba hablando sola, diciendo oraciones que solo ella podía entender, sonó la voz de Jian Qi, recordándole que había otras personas a su alrededor.
Sorprendida, Leana parecía tener un poco de curiosidad por qué Jianqi sabía sobre el trabajo que estaba cantando. Lo siento, ignoré tu opinión y contacté al obispo, espero que no te importe mucho. Leana se disculpó suavemente con Jianqi por contactar a Otto por ignorar sus objeciones, aunque sabía que era un trabajo ingrato. En medio de mi lucha, si alguien te lanza una mirada comprensiva, sentirás un calor de vida, y tal vez un breve vistazo sea suficiente para emocionarme. Jianqi no eligió responsabilizar a Leana y, por supuesto, no había necesidad de enojarse por este tipo de cosas, pero también eligió una frase famosa de ese libro como la frase que más quería decirle a Leana en este momento. ¿Crees que soy como una máquina? Quiero decir, en todos los sentidos. Una sonrisa cansada apareció en el rostro de Leana y, naturalmente, pudo escuchar las palabras de Jianqi en este momento, por lo que haría una pregunta que solo él podría responder de esta manera. La máquina no repite esta búsqueda aparentemente sin sentido, pero parece algo que haría un vigilante. Jianqi negó con la cabeza levemente como si bromeara mientras ponía la mano en el volante. Si pudiera ver la expresión de Leana en ese momento y encontrar que sus ojos ya brillaban con lágrimas, me pregunto si todavía podría actuar tan ligero. Pero también es esto lo que determina en última instancia la dirección futura de manera invisible. Con la invasión de la energía avalanche, debido a la anormalidad de la comunicación electrónica, todo tipo de personas despertaron de su sueño y se vieron envueltos en un gran caos. Ni por la infraestructura ni por la invasión de la existencia humana se puede restaurar en poco tiempo. Sin embargo, a diferencia de las imágenes que se ven comúnmente en las películas de desastres, en este caos, a mayor escala, es reemplazado por un orden espontáneo. Después de salir de Providence, el viaje por la Ruta 6 no se encontró con un embotellamiento masivo o una banda de hooligans. Incluso, no hubo ningún encuentro, una sola bestia Honkai con la que las armas ordinarias no pudieran lidiar en absoluto. Por supuesto, este orden es solo temporal, y una vez que ocurra el próximo colapso, se romperá fácilmente. Ana recordó su experiencia anterior, incluso si el equipo que Edison asignó aquí fue vergonzoso, si todas fueran personas como Yuri, podrían suprimir la propagación de Honkai, y luego solo necesitaba darle el área central más peligrosa y dejarla resolver. Ella misma. Hace 3 años, el grupo la llamó la última carta y la obligaron a quedarse en la sede. Mira Marta, mira cómo muere el grupo de niños inexpertos. Eso no es una prueba de combate real en absoluto. Era solo, a sangre fría como un creador, vivo, verlos caer por el precipicio. No puede haber más cosas así, esta vez ella cumplirá con sus responsabilidades hasta el último momento, no importa qué tipo de toros, fantasmas, serpientes y dioses se encuentre, mátalos a todos a ese grupo de personas. Esta vez, ella quiere ser la recolectora en el campo de trigo. 4. Justo cuando Leana estaba un poco loca, el vehículo que conducía a alta velocidad de repente emitió un sonido áspero, que fue el resultado de poner en marcha el dispositivo de frenado, lo que comúnmente se conoce como frenado brusco. Las ruedas bloqueadas dejaron una marca quemada en la superficie de la carretera y finalmente detuvieron el impulso de mala gana. Jianqi, ¿cuál es la situación? Leana casi inconscientemente sacó la flor blanca del abismo negro, porque los frenos repentinos de Jianqi le hicieron pensar que se había encontrado con una emboscada, pero cuando miró a su alrededor, no encontró ninguna bestia colapsada amenazante. Por eso le preguntó a Jianqi, quien tomó la iniciativa de frenar. Sin embargo, Jianqi no respondió a sus dudas la primera vez, porque probablemente no sabía cómo describir la situación frente a él con palabras, por lo que extendió la mano y señaló la dirección no muy lejana para Leana. ¡Guau! ¿Por qué frenas de repente? El rugido de Tesla también sonó desde atrás, y ella, que estaba practicando cómo usar la estrella del Edén, casi fue derribada por este freno repentino, y en este momento explotó instantáneamente. Pero cuando también miró en dirección al dedo de Jianqi, no pudo evitar quedarse congelada en su lugar. Porque del lado del camino, no muy lejos, apareció una persona que cojeaba. Al ver que Jianqi y los demás se acercaban, levantaron los brazos de manera extremadamente divertida e hicieron un gesto como si estuvieran saludando. Bienvenidos a Hartford, Connecticut. Ejem. Pero antes de que terminara de decir esto, su rostro se volvió negro de repente, y luego una bocanada de sangre negra brotó de su boca. ¿Tú estás bien? Al ver la apariencia de la mujer de escupir sangre, Jianqi también abrió rápidamente la boca para preguntar sobre el estado de la otra parte. No importa. Ejem.
A pesar de las palabras obstinadas en sus labios, con otra bocanada de sangre brotando, la mujer desconocida cayó al costado del camino. Oye, espera. Tesla miró la reacción anormal de la mujer y no pudo evitar sentirse un poco perdido. Pálido, hipotermia. La presión arterial también es inestable. Parece que las huellas que han sido erosionadas por el derrumbe deben ser enviadas al hospital lo antes posible. Pero como se trata del colapso, incluso si se envía al hospital. La voz de Einstein sonó en el momento adecuado, informando a todos sobre la situación de la mujer en este momento, aunque antes apenas podía caminar, pero la erosión de la energía del colapso para la gente común, la mayoría de ellos son 9 muertes, simplemente no dijo el peor resultado. No hay necesidad de eso, solo déjamelo a mí. Justo cuando Einstein explicaba todo esto a todos en un tono que era casi una sentencia de muerte, Leanna tomó la delantera y se puso de pie, como si no aprobara la declaración de Einstein. Señorita Leanna. Joyce parecía un poco confundida, sin entender el significado de las palabras de Leanna. Sin embargo, Jianqi podría adivinar por qué Leanna dijo esto. Si hay alguien más en este mundo que pueda salvar la vida de esta persona frente a ella, me temo que solo esta flor blanca del abismo negro en su mano, la capacidad de la clave de la creación, también se puede aplicar a la erosión de la energía de colapso. ¿Por qué, lo has olvidado? Ante la pregunta de Joyce, Leanna sonrió misteriosamente. Black Abyss White Flower, pero la llave de Dios que integra descomposición y creación. Mirando a la mujer desconocida que cayó al suelo, Leanna caminó lentamente hacia ella, se arrodilló a medias, sostuvo el agarre en el extremo de la lanza con ambas manos, flotó la punta de la lanza en el aire y un ligero movimiento. El canto salió de su boca. Soy el negro del abismo, soy el blanco de las nubes, nacido antes de la creación del mundo, existiendo después de la aniquilación. Al sediento le daré de beber el agua de la fuente de la vida. Llave de Dios, flor blanca del abismo negro, clasificación de potencia 0. Eilige Lance, Diego Luix Chie, centenario de la pistola sagrada. Es un fenómeno que está lejos de ser explicado por la ciencia, e incluso su existencia es contraria al sentido común, y la forma de vida que está al borde del colapso una vez más brilla con nueva vitalidad en su interior. Cuando la punta de la flor blanca del abismo negro perforó el cuerpo de la mujer, no solo no dejó heridas, sino que los rastros dejados por la erosión del cuerpo de la mujer por la energía del colapso también se disiparon rápidamente, y la energía suave se vertió en ella. Cuerpo, lavando cada rincón de su cuerpo. La piel originalmente pálida comenzó a recuperar su brillo, la respiración desordenada y el pulso se estabilizaron gradualmente, y el cuerpo de la mujer se recuperó y sanó a una velocidad visible a simple vista. Si no lo hubieras visto con tus propios ojos, sería difícil creer que hace solo unos segundos, esta era una existencia que se decía que era incurable. Oigan, muchachos, ¿qué tipo de grupo de expertos médicos es? Después de que la mujer abrió los ojos, sus primeras palabras fueron con un tono increíble, parecía que no esperaba que este grupo de personas realmente pudiera curar sus heridas. Dr. Morgan no puede ser tan bueno. Como si sintiera que esto no era suficiente para expresar su asombro, la mujer agregó una oración adicional. No, simplemente tenemos un buen equipo médico de campo. Al ver la reacción sin pretensiones de la mujer, Leanna sonrió torpemente como si no pudiera soportarlo. Vaya, entonces debes prestárselo al Dr. Morgan. Ah, preséntate, Elaine. Glaston, guardabosques retirado. Rangers, guía del camino. Ah, sí, ese es el Ranger. Nota. Guardabosques, guíen el camino es un aforismo de los guardabosques estadounidenses, del campo de batalla de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de Leanna, un poco contenida, Elaine parece bastante familiar, obviamente muriendo por un segundo, y su vida es corta, pero ahora habla como si hubiera abierto una caja de diálogo. En cuanto al Dr. Morgan que acabo de mencionar, Mikari Morgan, es una conocida mía y tiene muy buenas habilidades médicas. Además, su investigación privada también incluye el desastre que llama Sonkai. ¿Investigación privada? Eso es genial. Como si notara la palabra extremadamente sensible Onkai, Leanna levantó la cabeza y hubo un poco más de interés en sus pupilas. Bla, bla, bla. Elaine Morgan no deberían estar todavía Vivian y Miao. Tesla también sintió algo y no pudo evitar interrumpir inconscientemente la conversación entre las dos teclas. ¿Eh? ¿Qué es eso? Elaine inclinó ligeramente la cabeza, revelando una expresión de perplejidad, parecía tener problemas para entender lo que decía Tesla. Rey Arturo.
La cara de Tesla no pudo evitar mostrar un poco de vergüenza. Originalmente quería jugar un rompecabezas tonto, pero no esperaba que Elaine se mostrara tan directamente, así que tuvo que explicarse. Nota. Elaine, Morgan, Vivian y Nimiao son personajes que aparecen en el poema épico King Arthur. ¿Rey Arturo? Bueno, en la escuela primaria, probablemente mi maestro me obligó a leerlo. Espera, muchacho, voy a ponerme manos a la obra. Todos. ¿Fue enviado por el gobierno para lidiar con el desastre? No es difícil ver que Elaine y Tesla no están en el mismo canal en absoluto. Se puede decir que no le dieron ningún paso a Tesla, por lo que abruptamente sacaron el tema. ¿Se puede contar? Aunque estaba un poco insatisfecho con la reacción de Elaine, Tesla aún se contuvo y explicó sus intenciones a la otra parte primero. Bueno, también puedes venir y ver lo que le falta a nuestro equipo. Después de todo, como puedes ver, todavía es un poco difícil lidiar con monstruos con este par de Browning. El tono de Elaine no parecía que pudiera negarse fácilmente, al igual que ellos también necesitaban conocer la información relacionada con Onka y Aki, por lo que aceptaron la invitación de Elaine y la siguieron hasta el edificio similar a un campamento local. Tan pronto como ingresó a la clínica, el olor más destacado fue el olor a ácido fénico utilizado para la desinfección, que parecía deberse a la mención de la investigación relacionada con la energía de avalancha, lo que hizo que Rihanna quisiera ver al médico de todos modos. A diferencia de Joyce y otros que se quedaron afuera, Hyunki y Leana ingresaron primero a la clínica. No sé si fue su propia ilusión, Hyunki siempre sintió que Leana de hoy parecía estar un poco cansada. La brillante luz del día de la tarde entraba a raudales por la estrecha ventana al final del pasillo. El fuerte contraste entre la luz y la oscuridad añade un ambiente espeluznante a esta pequeña clínica. Hola. Al otro lado del pasillo, una mujer vestida de doctora tomó la iniciativa de saludar a las dos personas que ingresaban a la sala, y por su apariencia, parecía que debía ser una indígena local. Hola. Leana respondió con algo de vergüenza, incluso si se enfrentaba a una valquiria de Destiny, la persona vestida por este médico aún mantenía un aura fuerte. Mikari. Morgan, el jefe de esta clínica. Mirando a Leana, extendió una mano sin expresión, como si fuera a darle la mano. Leana. Brigantía. Valquiria del destino. Leana también extendió una de sus manos y sacudió brevemente a la otra parte. Tu compañero está al lado para repostar. ¿Necesitas un poco para venir? Alimentos ricos en calorías. Morgan metió la mano en su bolsillo e hizo un gesto de sacar el artículo. Ah, no es necesario, tomé un desayuno completo, jaja. Leana negó con la cabeza y finalmente rechazó la invitación. ¿Lo es? Entonces lo disfrutaré yo mismo. Diciendo eso, arrancó un chocolate y se lo tiró a la boca. Pero como si recordara algo de nuevo, agregó en dirección a Leana. Por cierto, gracias por salvar a Elaine a tiempo. Esa idiota, si no fuera por nosotros antes, supongo que habría muerto varias veces. Sin embargo, tengo curiosidad. ¿Cuál es exactamente su equipo médico de campo? Ajaja, bueno. Para una pregunta tan directa, Leana obviamente quería encubrir el pasado bajo la apariencia de jaja, y Hyunki también podía entender su enfoque, porque la flor blanca del abismo negro era sin duda la existencia del más alto nivel de secreto para el mandato del cielo. Si no quieres decirlo, no tienes que forzarlo. Después de todo, ya que esa cosa puede permitirte continuar tu vida por 100 años, entonces la gente como yo que no tiene nada que ver con el destino del cielo obviamente no tienen autoridad para saber. Morgan vio el rostro algo avergonzado de Leana, como si quisiera darle un paso hacia abajo, pero las palabras que dijo parecieron lanzar una carga de profundidad, lo que hizo que la expresión de Leana cambiara ligeramente. Morgan, señorita. ¿Cuál es la extensión de 100 años de vida? ¿Cómo puedo? Algunas personas no entienden lo que estás diciendo. La apariencia actual de Leana tiene solo 30 años como máximo. Hyunki, naturalmente, también escuchó la anormalidad en las palabras de Morgan, pero debido a que conocía a Cecilia, cuando vio a Leana, que también era una valquiria de clase S, casi inconscientemente accedió a este hecho y no se acercó al aspecto de la edad. Entonces, después de escuchar las palabras de Morgan, fue el primero en cuestionarlo. Algunas cosas no se dejan engañar al depender solo de un encubrimiento unilateral, y mucho menos de una valquiria activa, aunque querer recopilar información sobre una valquiria de clase S es equivalente a soñar. Pero una vez que esta línea de tiempo se extiende lo suficiente, todavía se pueden encontrar algunas de las llamadas pistas.
Morgan levantó las cejas y dijo con naturalidad. Es solo un pasado sin valor, no esperaba que hubiera alguien tan atento. Leanna suspiró impotente y no negó la declaración de Morgan desde el frente. Es solo una especulación unilateral, realmente no quiero tener mucho que ver con el mandato del cielo, pero si quieres decir por qué puedo recopilar información relevante tan antigua, probablemente esté relacionada con el campo. Equipo médico, dijiste. Morgan arrojó casualmente el envoltorio de chocolate a la basura en la esquina como si acabara de decir algo trivial. Señorita Leanna, esto solo hasta este punto, no está de más decírselo. Jianqi le dijo a Leanna a un lado, si solo fuera el papel de la flor blanca del abismo negro, sintió que Leanna no tenía que ser tan callada, y no era sorprendente que pudiera confiar en su efecto para mantener su juventud. Pero la actuación de Leanna es inevitablemente demasiado seria. Efectivamente, ¿también tienes curiosidad acerca de mis antecedentes, o más bien, mi vida real? Leanna levantó lentamente la cabeza y fijó su mirada en el cuerpo de Jianqi, su voz no pudo evitar ser un poco baja, pero al final, como si se hubiera decidido, respiró profundamente el aire frío y seco. Dijo con una voz que solo las dos personas en la habitación podían escuchar. Yo, probablemente, ya, no soy un ser humano, tal vez debería decirse, hace mucho tiempo que perdí la calificación para existir como ser humano. No olvides dar me gusta al video y suscribirte al canal que es gratis, que me ayudas motivándome a traer más vídeos al canal.